Con mucha pena vemos el espíritu de cuerpo, incluso de respetable prensa internacional, publicando versiones de los acusados sin ni siquiera cumplir con el elemental deber de contrastar la información. Jamás, hasta ahora, un diario de América o del mundo ha pedido la versión del ciudadano Rafael Correa sobre este caso. Jamás. Solo, repito, han recogido la versión de los acusados en un claro atentado a la ética y profesionalismo periodísticos. Como una muestra de total prepotencia, el Grupo de Diario de las Américas, especialmente en medios colombianos, reprodujeron el infamante artículo, lo cual lo consideramos hasta un favor, porque los ciudadanos honestos de nuestra América pudieron darse cuenta de la razón que nos asiste. Pero aquello demostraba bastante bien la forma de actuar de gran parte del poder informativo latinoamericano. El mensaje fue: si la prensa te insulta, agacha la cabeza, porque si no, te va peor. Esto no va más en Ecuador y pronto no irá más en nuestra vida. Se ha hablado de que no se siguió el debido proceso, y probablemente tienen razón, ya que lo debido, entre comillas, hasta hace poco en Ecuador, era que los jueces temblaran y se sometieran a la presión mediática. Se ha hablado de dictadura, y nuevamente tienen razón, porque en Ecuador existe una dictadura, y existe un gobierno con una impresionante legitimidad democrática que ha tenido que enfrentar a esa dictadura, la dictadura de los medios de comunicación. Esto es muy importante para los embajadores de nuestra América, muy importante. Nos permitió también descubrir las distorsiones del sistema interamericano de derechos humanos, cosas realmente intolerables, incluso aberrantes. Por ejemplo, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington, y la presidenta de la comisión es una estadounidense, y sin embargo, Estados Unidos no es signatario de la convención. ¿Cómo puede ser posible esto? Por otro lado, la comisión tiene 8 relatorías de derechos, pero la única con informe independiente y presupuesto propio es la Relatoría de Libertad de Expresión. Su financiamiento proviene de los Estados Unidos, que no reconoce la convención, y de la Unión Europea, que no es parte del sistema interamericano. ¿Es esto lógico? ¿El derecho a libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos? ¿O esto refleja tan solo la hegemonía del capital que está detrás de los negocios dedicados a la comunicación? Como experto económico, esto ya lo he visto. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales, que se presentó como avance científico y civilizatorio, no era otra cosa que formas de garantizar los privilegios del capital financiero. Se evidenciaron los grandes sesgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisión que tiene más bien la característica de una ONG y no de una institución jurídica. La legalidad es secundaria. Así, asumen cruzadas reales o imaginarias. El Estado, las autoridades públicas siempre son los enemigos. Los periodistas, los medios, siempre son las víctimas y los perseguidos, sin alcanzar a entender que cualquier poder es capaz de atentar contra los derechos humanos, entre ellos el poder informativo.